Lo que se busca en este manual es permitir, de forma sencilla y clara, dar una guía de cómo se aplican los imanes, más es importante considerar que esta información no pretende sustituir ningún tratamiento o consejo médico autorizado, es solo una guía, y es con objetivo exclusivamente informativo. Es primordial que el consultante o el terapeuta se orienten y obtengan los cursos y créditos apropiados para la adecuada y efectiva aplicación de los imanes. Por tanto, no se tiene como línea sustituir el consejo médico calificado, el cual debe seguirse. Consideradas las aclaraciones anteriores, continuemos con el tema. El biomagnetismo médico 1, par biomagnético, denominado así por el Dr. Gois, utiliza dos imanes, en pares, uno en polaridad positiva, sur, y otro en polaridad negativa, norte, trabajando conjuntamente. Si bien cada polaridad tiene sus vastos beneficios que se enumeraron en mi primer publicación, Terapia de imanes, 2, ahora trabajando los imanes en polaridad conjunta se multiplican sus beneficios, conformando una excelente herramienta para el tratamiento de las personas en la búsqueda de su salud. Desde la perspectiva holística, en la gran mayoría de los casos no es suficiente con la aplicación de los imanes para recuperar la salud. Es importante comprender que somos un sistema dentro de otros sistemas, y cada uno de estos sistemas funciona en conjunto, no de manera individual o desconectados de la totalidad. Todo está unido y funciona de manera coordinada. Nuestro sistema es un sistema abierto, por lo que al tratar a una persona con problemas de salud, necesitamos, como dice el Dr. García Chacón III en su libro, Bases de la Medicina Natural, en electrónica se le llama, la black box, caja negra. No necesitamos saber el contenido, ni cómo funciona, solo observando sus entradas y salidas, podemos entender el por qué las personas se enferman. Y uno Isaac Gois Durán, el par biomagnético. Edit. Halostock y Centro de Investigaciones de Biomagnetismo Médico. 1995. 2 Tapia Márquez, Jorge. Terapia de imanes. Ed. Consuelo Sánchez Asociados. 3 Chacón García, Rafael, Bases de la Medicina Natural. Edit. Herbal 5 Cómo pueden recuperar su salud, Centro de Investigaciones de Biomagnetismo Médico. 1995. 2 Tapia Márquez, Jorge. Terapia de imanes. Ed. Consuelo Sánchez Asociados. 3 Chacón García, Rafael, Bases de la Medicina Natural. Edit. Herbal 5 Cómo pueden recuperar su salud, es decir, comprender cuáles son las fuentes de intoxicación, ya sean físicas, alimentos, contactos físicos con toxinas, etc. Ambientales, contaminación ambiental, tóxicos suspendidos en el ambiente, etc. Como emocionales, entre otros, que afectan la salud y predisponen el organismo a distintos padecimientos, rompiendo el equilibrio dinámico interno del cuerpo que llamamos homeostasis, y que al romperse esta, se genera lo que llamamos enfermedad. Por ello, cuando algunas veces por una inadecuada información, o simplemente por la evolución de la recuperación de un consultante, pensamos que los campos magnéticos generados por los imanes curan por sí mismos a las personas, tengamos cuidado en estas aseveraciones. Por supuesto que esta terapia es un factor importante, pero existen un gran número de estos agentes de los cuales como terapeutas no tenemos control, dándonos resultados no deseados. Un ejemplo es cuando el consultante, no lo llamemos paciente porque es restarle su responsabilidad de su acción activa en la recuperación de su salud, en un principio del tratamiento de los imanes, tenga una excelente respuesta, pero más adelante deje de evolucionar favorablemente e incluso empeore. Esto no es generalmente porque falle la terapia, esos factores que mencionamos no están dentro de nuestro control como terapeutas, entraron en acción, por ejemplo, la llamada crisis curativa, es decir, despertamos al médico interno que en estas crisis busca sacar del organismo las toxinas que le están dañando, o que el consultante manifiesta estrés, el cual genera, de acuerdo a la psiconeuroinmunología, una respuesta hormonal desde la hipófisis hasta las glándulas adrenales, creando adrenalina 6 y cortisol, induciendo una baja respuesta del sistema inmunológico. O por otro lado, su alimentación no es adecuada y por ende se sigue intoxicando por ese medio, o incluso, su energía vita, genética, no es suficiente para ayudar a la persona a recuperarse completamente, entre otros factores.
Entonces, hablemos de biomagnetismo holístico, que es el manejo de imanes en pares, polaridad positiva y negativa, de manera conjunta, poniendo especial énfasis en la unidad del cuerpo humano dentro de su diversidad y su diversidad dentro de la unidad, considerando no solo a los virus y bacterias, hongos o parásitos como causantes de los padecimientos, sino al terreno biológico que los sustenta. Desde esta perspectiva se considera la importancia del terreno, ya así lo sostenía el Dr. Claude Bernard, donde aseveraba que el terreno biológico constituye uno de los factores más importantes en el tratamiento de los padecimientos, y es lo que hacemos con los campos magnéticos, se trabaja con el terreno biológico, ayudando al organismo en su gran sabiduría a recuperar su máximo equilibrio funcional, homeostasis, y el cuerpo mismo encuentra los medios para eliminar aquello que por alguna razón le estaba dañando. 7. En este sentido razonemos sobre la importancia del terreno biológico, ¿qué fue primero, la basura o las cucarachas? Las cucarachas llevaron la basura para vivir ahí. O la basura atrajo y propició la existencia y expansión de las cucarachas. En esta misma lógica sigamos razonando, ¿qué pasaría si limpiamos y lavamos el bote de basura en vez de atacar a las cucarachas con insecticida? Si lavamos el bote, las cucarachas insistirían en vivir ahí. ¿Llevarán en una mudanza su propia basura? Por supuesto que no. El limpiar el terreno implica la no proliferación de los organismos patógenos que en exceso son nocivos en la salud humana, y lo que los campos magnéticos generan es que el terreno biológico recupere sus capacidades de autorregularse y recuperen su pH adecuado, más menos 7. 2. Para la sangre, sudor, lágrimas, y el pH apropiado para cada uno de los órganos del cuerpo humano, un correcto funcionamiento del organismo que al colocar imanes en polaridad norte, esta imana al ceder electrones. Que su pérdida de electrones por parte de la célula por la acción de lo que llamamos radicales libres y en términos generales provocan el envejecimiento y los problemas de salud en general, por lo que la terapia de imanes aplicada correctamente trabaja en la misma dirección de la naturaleza, es decir, que el organismo humano recupere su 8 capacidad de autorregulación y autoeliminación de aquello que le está dañando. Razonando holísticamente, usualmente pensamos que el universo es un conjunto de planetas, satélites y galaxias como cuerpos densos o sólidos. Para la física actual, la materia es en esencia energía, energía focalizada 4. El universo es un gran campo de energía, y al tiempo un gran campo de información que se descodifica y se expresa de maneras diferentes, vibrando en distintos niveles y distintas frecuencias. El universo se expresa a través de múltiples factores y actores. Stone 5, manifestando lo imaginable y lo 4. www.terapiacraneosacral.es/400/0 5 y videm. El Dr. Claude Bernard introdujo la idea de medio interno, uno de los conceptos básicos de la fisiología, y dice lo siguiente: todos los organismos vitales, por variados que sean, tienen un solo objeto: mantener la constancia de las condiciones de la vida en el medio interno. En fin, de esta obra Pasteur dijo: nada se ha escrito tan luminoso, tan completo, tan profundo, sobre los verdaderos principios del difícil arte de la experimentación. El universo es energía, energía que crea substancia. Einstein 1.9. Inimaginable, lo físico y lo abstracto, lo sutil y lo denso. El ser humano es el reflejo microcósmico de una gran verdad universal, el macrocosmos. El todo está en la parte y la parte es una expresión del todo. A modo de ejemplo podemos ver cómo a partir de una sola célula, su material genético puede dar lugar a un nuevo ser completo. El ser humano como parte de este universo es también energía, información en movimiento. Cada célula, cada molécula del organismo es creada y expresada por energía inteligente, homeostática, y autorregulada. Somos, no un cuerpo que expresa energía, sino energía que se expresa como un cuerpo, o lo que es lo mismo, en el lenguaje actual, información que se decodifica en un ser humano. Esta es la manera como consideramos al cuerpo humano, un organismo inteligente con información inteligente, cuya matriz original se expresa como salud.
A partir de estos presupuestos, la terapia con imanes es una forma de tratamiento que se basa en la inteligencia del sistema, que da apoyo al médico interno, 6 para que salvaguarde y exprese la vida de una forma sabia y eficiente. El aliento de vida como fuerza vital es la corriente que fluye en todas las cosas y en todas las criaturas vivientes. Para el biomagnetismo holístico, 7, no hay fragmentos diferentes, cuerpo, mente y alma forman un todo. Cada parte está de una forma u otra interconectada y es interdependiente. 6 Hipócrates de Cos. 7 Biomagnetismo holístico, concepto introducido por el autor de esta compilación. 10 El cuerpo se organiza y se expresa de tal forma que cada célula tiene su propio ordenador, manejando su propia información y memoria, estando interconectada a modo de red informática con sus vecinas y el resto del cuerpo. Cuando una célula o un grupo de ellas tienen un problema, el resto lo sabe. Del mismo modo, el aliento vital como orden armónico, fluye por todo el cuerpo nutriéndole y dando vida a todas sus células. Somos un sistema homeostático y autorregulado. No tenemos que hacer nada para mantener nuestras pulsaciones cardíacas entre 60 y 80, ni en pensar en respirar, ni mantener la presión dentro de los cánones correctos, y así, miles de funciones que se realizan de forma autónoma, inteligente y al unísono. Ante cualquier problema, el sistema intentará, empleando sus recursos, volver al estado original o configuración primaria equilibrada. Si esto no es posible, se adaptará a las formas que generen un menor gasto energético. El cuerpo humano no está diseñado para la enfermedad. Cuando al restringir el sistema inmunitario y ser portador de una debilidad corporal causada por hábitos de vida inadecuados entre otros factores, es decir, perder su equilibrio interno, se corre el riesgo de contraer una infección, se generan rápidamente anticuerpos para poder vencerla. Si nos hacemos un corte, se coagula rápidamente la sangre para taponar la herida, y así, podríamos seguir de forma indefinida. Los médicos que deseen entender al ser humano, deberán considerarlo como un todo y no como parte de un surcido. Si se detecta que una parte del cuerpo humano está enferma, debe buscarse la causa que produce su dolencia y no solamente los efectos externos que produce. Para Celso 11 el libre flujo de la información, es la condición básica para la libre expresión de la vida y a esto le llamamos salud. La enfermedad es solo un patrón restringido de ella, y se produce, cuando hay un bloqueo o falta de equilibrio de las polaridades a partir de las cuales se mueve la fuerza vital. Hay diferentes causas que generan los bloqueos energéticos y pueden impedir el libre flujo de la salud. 8. Por ello es importante proveer al organismo de ese equilibrio energético que se consigue con los imanes colocados adecuadamente en sus polaridades que permitan regular el potencial del organismo y este nos ayude a recuperar la salud. 8 y Bidem. 12 ¿Qué son los iones? 9 Este es un importante tema que al comprenderlo podemos observar una de las razones por las cuales se pierde el equilibrio que permite la salud, es decir, la homeostasis. Un átomo o una molécula en estado neutro, tiene un núcleo positivo y una nube de electrones negativos, que giran alrededor del núcleo, tal como los planetas lo hacen alrededor del Sol. Si el átomo tiene un electrón en exceso, el conjunto se llama ion negativo, pues tiene más cargas negativas, electrones, que las positivas del núcleo. Si falta algún electrón se llama, inversamente, ion positivo, o carga estática, por predominar la carga positiva del núcleo sobre la nube de electrones negativos. El oxígeno cargado negativo es mucho más respirable, porque al entrar a los alvéolos pulmonares, pasa fácilmente a la sangre, esto es debido a que la sangre contiene hierro, que es positivo, y por lo tanto, pide oxígeno negativo, pues sabemos que las cargas de signos diferentes se atraen, tal como sucede con los imanes. 9 www.electroionic.com.ar 13, así, por ejemplo, en una molécula neutra de oxígeno, compuesta por dos átomos. Cada uno posee 8 cargas positivas, protones, y 8 electrones, negativas. Luego de la acción de ionizar el oxígeno del aire, este capta un electrón en su última órbita, convirtiéndose así en un ion negativo. La molécula tiene ahora un electrón más, al tener 16 protones pero 17 electrones.
Como se crean los radicales libres, las moléculas de oxígeno pueden perder un electrón a través del metabolismo natural del cuerpo o de la exposición a los contaminantes, radiación y ciertos medicamentos, convirtiéndose en partículas inestables conocidas como radicales libres. Introducción a la ionización. ¿Qué es la ionización del aire? Se aplica este término a las moléculas del aire que contienen pequeñas cargas eléctricas, positivas o negativas, fenómeno que se da normalmente en el aire que respiramos. Estas moléculas cargadas de electricidad se llaman iones. 14. Hay pues iones positivos y negativos, y están naturalmente en una proporción de 5:4 en una atmósfera equilibrada. En las ciudades hay un exceso de iones positivos, mientras que en el campo y en las zonas rurales abundan los negativos. Ionización y salud. Los iones influyen notablemente en nuestros procesos biológicos y psíquicos. La ionización del aire es fundamental en la creación y mantenimiento de la vida en la Tierra. El desequilibrio iónico del aire hacia un exceso de iones positivos es perjudicial para las plantas, los animales y el ser humano. Todas las personas, en mayor o menor grado, nos sentimos afectadas por este desequilibrio que nos provoca afecciones tales como dolor de cabeza, tendencia a la depresión, irritabilidad, insomnio, y otros malestares. El perjudicial exceso de iones positivos se da normalmente en las ciudades, a causa de la contaminación atmosférica que destruyen los iones negativos. La saludable acción de los iones negativos. La capacidad de defensa del cuerpo humano depende en gran parte de respirar en una atmósfera con un buen porcentaje de iones negativos, que aumentan el rendimiento corporal y psíquico. Los iones negativos se absorben a través de la piel, produciendo efectos en los órganos internos, pero fundamentalmente influyen sobre el organismo a través de la respiración, permitiendo una mayor absorción de oxígeno y purificando el aire de polvo y polución. Uno de los efectos más importantes de la ionización se observa en la inducción del estrés. El estrés nos provoca cefaleas, mareos, insomnio, ansiedad, falta de concentración, etc. La ionización negativa del aire, por el contrario, nos brinda reposo, relajación y mayor energía. Esto se debe a que los iones negativos reducen el contenido de una hormona, la serotonina, llamada por los médicos, la hormona del estrés. Estos iones también tienen la propiedad de normalizar la presión arterial, tanto en la hipertensión como en la hipotensión. 16. Iones buenos, iones malos. Los iones de la naturaleza. Los iones se producen espontáneamente en la naturaleza por radiaciones cósmicas, por fenómenos meteorológicos, tormentas, rayos, vientos, etc. Por saltos de agua, por radiaciones de la Tierra y otras causas diversas. Por otra parte, los iones positivos suelen producirse por fricción de masas de aire entre sí, siendo el fenómeno especialmente notable en las horas previas a la tormenta. También ciertos vientos provocan un exceso de carga positiva. El frente eléctrico que precede a la tormenta es sentido por mucha gente en su organismo, dolores en viejas heridas, articulaciones, callos, etc. Cuando la tormenta ha pasado, el aire fresco nos renueva y sentimos una mayor vitalidad. Eso es debido a que los relámpagos han creado un agradable exceso de iones negativos respecto de los iones positivos previos de la tormenta. Otro exceso de iones positivos aparece en los días húmedos o polvorientos, pues los iones negativos desaparecen al adherirse al polvo y al agua. Pero con el agua en movimiento, saltos, cascadas, a orillas del mar, se tienen otras fuentes de ionización negativa, pues cuando el agua choca y la gota se divide, la parte más volátil del agua, que es la que se respira, queda cargada negativamente. Esto se nota hasta en la ducha domiciliaria o al lado de las fuentes de las plazas públicas. Las zonas montañosas son lugares de especial ionización negativa, porque los estratos rocosos son más radiactivos que la corteza común, y la radiactividad de la Tierra origina ionización negativa en la. Además, el aire está más limpio de polvo que, como dijimos, es un gran destructor de la ionización. Los iones de la civilización, el aire de las ciudades y sus ambientes son cada vez más insalubres. Existe la escasez de ionización negativa. La falta de vegetación urbana es uno de los factores.
Otro factor muy importante es la circulación de automóviles, revestimientos plásticos, alfombras de material sintético, pantallas de televisión o las computadoras. La contaminación atmosférica también contribuye al empobrecimiento de la sana ionización, a causa de las partículas suspendidas en el aire respirable. Los sistemas de aire acondicionado o calefacción central, al friccionar el aire contra los ductos de conducción producen la pérdida casi total de los iones negativos. La pesadez que sentimos en las oficinas modernas se debe a este factor, agravado con la presencia de alfombrado plástico, computadoras y tubos fluorescentes, también contaminantes. Los alimentos altamente industrializados, como las harinas refinadas, azúcares refinados, aceites refinados, etc., generan una cantidad impresionante de radicales libres que generan un desajuste de iones en nuestro organismo provocando las llamadas enfermedades. Esta brutal carga de polaridad positiva, que suele llamarse carga estática, llega hasta el extremo de darnos una descarga eléctrica al tocar un picaporte o un fichero metálico. 18. Los muebles construidos o revestidos de plástico, así como los tejidos, cortinas y ropa sintéticos son otra fuente de ionización positiva. Debería usarse solamente lana o algodón. Radicales libres, RL, propiedades de los RL, generalmente inestables tratan de aumentar su estabilidad ganando o cediendo un electrón. Si un RL reacciona con una molécula estable genera un nuevo RL, dada esta característica los RL inician reacciones en cadena. Bajo ciertas condiciones pueden ser altamente tóxicos a la célula. Los radicales libres, RL, son moléculas hiperactivas con un desequilibrio en sus electrones, desapareados o robados, que son capaces de oxidar rápidamente a otras moléculas, iniciando verdaderas reacciones en cadena, que dejan en su paso daños en la ordenación molecular. 19. A nivel biológico son responsables del envejecimiento y de un gran número de enfermedades. En conclusión, los RL se hacen patentes a través de la oxidación celular, es decir, la pérdida de electrones por parte de las células, y desde esta perspectiva, lo que nos benefician los imanes es, o los imanes en polaridad norte o negativo ceden electrones donde hay oxidación. O equilibrar las cargas positivas y negativas, a nivel bioquímico diríamos que es el recuperen su pH adecuado, por tanto, recuperen su capacidad de autorregularse y su capacidad de autosanación. Por las venas corre luz los peligros de la oxidación. Si esta reacción en cadena de los radicales libres no se rompe, puede comprometer la integridad de la membrana celular. Los radicales libres crean reacciones en cadena al tratar de restablecer el balance. Un radical libre toma un electrón de otra molécula, creando otro radical libre en el proceso. A medida que RL recién creado busca un electrón reemplazante, comienza una reacción en cadena 20 de acuerdo a estudios realizados por la doctora María Esther del Río Díez, y algunos otros científicos e investigadores dedicados al estudio del ser humano y de sus procesos físicos y químicos, se han esforzado en descifrar la incógnita de la longevidad. Para ello han acudido a lugares muy específicos del planeta, donde habitan personas que han vivido hasta 130 años y que se reconocen como personas de excelente salud. En estos mismos lugares los investigadores han estudiado qué tipo de vida han tenido esas comunidades, qué se come, qué se bebe, etc., para saber dónde radicaba el secreto de su larga vida. Los lugares a los que hacemos referencia son pocos. Entre ellos se encuentra la provincia de Unza situada en lo alto de las montañas del norte de la India, en las laderas de Hindu Kush, lugar que dio origen a la leyenda de Shangna, el condado de Georgia en lo alto de las montañas rusas, un remoto valle montañoso a las afueras de Mongolia, en el también montañoso en Perú y en Ecuador. A principios de 1930 el Dr. Henry Coanda, hombre de ciencia rumano conocido como el padre de los fluidos, realizó viajes de investigación a todos y cada uno de estos lugares. Como resultado de sus investigaciones, el Dr. Coanda llegó a la conclusión de que era el agua de estos sitios la responsable de conservar la salud y larga vida de sus habitantes. Por mucho tiempo se había pensado que estas personas el secreto de su longevidad se encontraba en lo que comían,
Pero aun cuando la dieta en sí es de extrema importancia, el verdadero secreto se encontró en lo que bebían. El Dr. Coanda empleó la mayor parte de su vida, que fueron más de 100 años, en la búsqueda del 10 información proporcionada por la doctora Ma. Esther del Río en la Certificación Internacional de Terapia Nutricional marzo de 2006 en Centro Médico Nacional. CD. De México. 21 Secreto del agua de Unza. A su muerte, heredó los resultados de su investigación al científico Dr. Patrick Flanagan, quien después de otros 24 años de trabajo, obtuvo la respuesta. El secreto de la longevidad, de algún modo, radica en la estructura del agua, ya que ésta contiene cristales líquidos de afinidad variable, es decir, cambia de estructura molecular dependiendo de los campos de energía internos o externos. En México, después de muchos años de investigación, la doctora Esther del Río y un grupo de colaboradores encontraron que el agua que contiene nuestro organismo y que conserva nuestro cuerpo tiene una estructura molecular similar al de las aguas de Unza, Vilcabamba, Georgia, Mongolia y Perú. Es decir, es también agua cristal líquido en forma de clatrato, cristal líquido, conteniendo las capacidades físicas de un sólido, y también con la movilidad de un líquido, parecido al utilizado en las pantallas de plasma de las computadoras y de los televisores de alta definición, pudiendo comunicar y contener una gran cantidad de información. Desde la perspectiva actual en Occidente, generalmente cuando se aborda el tratamiento de un padecimiento, se trata de evitar el malestar que es lo que está produciendo dolor o pérdida de alguna facultad, pero se es indiferente a la causa que originó el trastorno, la cual pudo haber sido de origen bioquímico, o aún más complicado, un desequilibrio de origen físico cuántico. 22. Para la comprensión de todo esto, tenemos que incorporar al conocimiento biológico, y por ende, el cuerpo humano, dos nuevos conceptos. 1. El agua que forma en biosistema, se encuentra en forma de clatrato que es un dodecaedro con caras hexagonales y pentagonales. Este estado de la materia recibe el nombre de mesomórfico coloidal, o cristal líquido. El mantenimiento de los cristales líquidos dentro del cuerpo es de vital importancia para mantener la salud física y mental. 2. Otro conocimiento que es imperativo que se tome en cuenta, es la existencia de una red de macromoléculas, más grandes que la célula, de óxido ferroso y óxido férrico, que se encuentran geográficamente instaladas en todo el organismo. Esta red compuesta de microcampos magnéticos tiene una distribución establecida, observándose acumulaciones más densas de magnetitas en determinados lugares, correspondientes a los sitios conocidos como chakras, en la medicina ayurvédica. Estos dos conocimientos por ahora, bastante difícil de comprender, pero de base totalmente científica, nos llevan a incursionar sobre la seriedad que tienen algunas terapias alternativas como la acupuntura, el campo magnético, la homeopatía, etc. Estas terapias se encuentran relacionadas con la corrección de estos campos magnéticos o sistema magnético y la existencia de los cristales líquidos, como medio de comunicación entre célula-célula o bien magnetita cristal líquido-célula. Las características de la materia viva son el movimiento y el orden en su organización. Para ello se requiere que el agua, que es la sustancia más abundante en la materia viva, se encuentre en forma de cristal líquido, que es un estado intermedio de la materia y que se llama 23 mesomórfico, que es el estado que mantiene dichas cualidades ordenadas manteniendo una forma geométrica como los cristales. Además adquieren propiedades ópticas, de tal forma que pueden transmitir, clasificar y guardar una memoria de cualquier señal que reciba de una longitud de onda vibratoria determinada. Cuando las células pierden su capacidad de transformar el agua normal en agua cristal líquido, que generalmente es cuando vamos envejeciendo, oxidándonos, o por nuestra genética, o por una alimentación inadecuada a nuestro diseño biológico, la célula va quedando aislada sin poderse comunicar. Asimismo es importante saber de la existencia de las magnetitas. Tenemos el conocimiento de la existencia de las magnetitas. Este trabajo de investigación se dio a conocer en México en 1986 en el Congreso Científico de Medicina. Se tiene de ello la memoria y un trabajo televisivo, pero las investigaciones se iniciaron desde 1968 y continúan hasta la fecha.
En 1933 se constata la existencia de magnetitas dentro de los seres vivos por científicos de diferentes partes del mundo, tal es el caso de Charlene Kravies y el de Kirschvink. Ambos científicos localizan las magnetitas primero en el cerebro y más tarde en todo el cuerpo, tal y como la doctora María Esther del Río las descubrió desde 1968. 24 investigadores de la Universidad de Pensilvania han logrado crear un mapa del cerebro según los campos magnéticos que hay en él. La clave está en el propio organismo humano, compuesto mayoritariamente de agua, en la que los núcleos de hidrógeno se comportan como pequeños imanes, base de la imagen por resonancia magnética. El cerebro se divide en miles de minúsculos tetraedros. El mayor nivel de magnetismo corresponde a las zonas en rojo, naranja y amarillo, junto a las cavidades nasales, y el menor nivel, a las azules y moradas 11. Tomando en cuenta de que somos un 75% de agua y dentro de nuestro cuerpo debe de estar en forma de cristal líquido, clatrato, creemos que es necesario primero suministrar este tipo de agua, ya que a medida que la célula envejece se pierde la capacidad de transformar el agua que se toma en agua cristal líquido, y además utilizar aparatos o sistemas que suministren campos magnéticos pulsantes para regular este sistema de cristal líquido y magnetitas, que en realidad son la parte protectora del sistema bioquímico celular. Por lo anterior, podemos considerar que los campos magnéticos que nos rodean influyen sobre la función biomagnética de las células, la cual es generada por el sistema de magnetitas oxidadas y reducidas, que son microcampos magnéticos que están inmersos en cristales líquidos de agua que operan como unidades de memoria, creando un sistema de protección de cuya uniformidad depende el equilibrio energético de la persona y por lo tanto su salud. Por azar, sea lo que sea que significa el azar, la doctora Esther del Río hizo dos grandes descubrimientos. El primero, que nuestros cuerpos están 11 elmedico.metropoliglobal.com/calavera. HTM25 formados por una intrincada red de magnetitas que, en forma de imanes, conforman microcampos magnéticos. El segundo, que el agua que hay dentro del cuerpo no es agua normal, sino que tiene características de cristal óptico, cristal líquido. En otras palabras, la doctora ha encontrado que somos auténticas antenas y que somos literalmente luminosos. Toda nuestra sangre tiene resonancia, vibración y energía electromagnética. 26 bases esenciales del biomagnetismo. La salud de los organismos superiores depende de su equilibrio interno. Claude Bernard, 1859. Definición de biomagnetismo médico: conjunto de cargas que identifican la patología, y que está constituido por dos cargas principales de polaridad opuesta que se forman a expensas de la alteración fundamental del pH de los órganos que lo soportan. 12. La definición que nos presenta el Dr. Isaac Goyce en su libro del par biomagnético, o.b. Cit. En este momento puede parecer compleja, mas en la medida que avancemos en el desarrollo del tema, se irá haciendo más comprensible. Definitivamente no se trata de complicar el entendimiento de lo que es la técnica del par biomagnético, sino todo lo contrario, por ello en este momento no la abordaremos. El biomagnetismo es una efectiva terapia, que equilibra su organismo, mediante la aplicación de campos magnéticos. Es una técnica que compila diferentes técnicas de la bioenergética humana, desde el manejo que hace de la energía de la medicina. 12. Isaac Goyce Durán, el par biomagnético. Edit. Halostock y Centro de Investigaciones de Biomagnetismo Médico. 1995. 27. Tradicional China, MTC, los egipcios, etc. Por tanto, la terapia biomagnética no es una moda reciente, pues es posible investigar los antecedentes de su aplicación en la era de oro de Grecia y en el Egipto antiguo, así como en las culturas de la India y otras culturas. Paracelso, médico suizo, atribuía a los imanes propiedades curativas, que actuaban como una continuación de la acción de los astros, y utilizaba estos elementos para el tratamiento de los enfermos. Fue el primero en ser criticado por los científicos de su época. Sin embargo, sus teorías tuvieron seguidores, quienes publicaron posteriormente sus obras, esclareciendo la eficacia de los tratamientos por campos magnéticos. Entre otros podemos contar a Van Helmont, quien estudió el efecto de los campos magnéticos sobre la salud. Pero, además,
Este investigador sostuvo que la eficacia se potenciaba, debido al afecto e intenciones mentales positivas del terapeuta que los aplicaba. Flood, en 1638, creía, al igual que Paracelso, que el hombre está sujeto a las mismas leyes que gobiernan el universo. Mencionó que el hombre tiene polos, tal como la Tierra. El jesuita Kircher afirmaba que la naturaleza toda es magnética. Realizó experiencias con imanes, descubriendo el magnetismo del Sol, de la Luna, la Tierra, de los planetas, los animales, las plantas e inclusive del amor. Fabricó anillos, collares y pulseras con imanes, que cumplieron la función de calmar dolores y equilibrar a las personas que padecían trastornos nerviosos. Franz Anton Mesmer, nacido en 1734, quien ejerció sus técnicas magnéticas en la ciudad de Viena, teorizó sobre la existencia de una energía universal, regida 28 por leyes mecánicas, que por medio de sus movimientos, relacionaba a los cuerpos celestes, la Tierra y los seres vivos. Consideró que dicha energía se hacía sentir sobre los seres vivos, por intermedio de los nervios, y que tenía propiedades similares a las de los imanes. La misma Facultad de Medicina, que le había aprobado su tesis doctoral, basada en las propiedades benéficas del magnetismo, decide algunos años más tarde expulsarlo de la profesión médica, debido a sus prácticas, donde aplicaba técnicas magnéticas. Mesmer utilizaba imanes pequeños en determinados casos, ampliando luego sus tratamientos, por medio de la magnetización del agua de un estanque, donde sumergía a sus pacientes. También magnetizaba los alimentos, las vasijas para contenerlos e incluso la ropa del paciente M. H. Alpern 13 demostró la importancia para los organismos vivos del campo magnético generado por nuestro propio planeta al introducir ratones en jaulas especiales y aislarles del campo magnético terrestre. El resultado es que los ratones enfermaron rápidamente y en 3 generaciones habían muerto todas víctimas de distintos tipos de hipoplasia, una disminución significativa del número de células en los tejidos del órgano afectado. La NASA comprobaría más adelante que al abandonar los astronautas el campo magnético de la Tierra padecían la denominada enfermedad espacial, caracterizada por el desarrollo de osteoporosis y deficiencias en el sistema inmune. Numerosos investigadores se preguntan si el gran número de nuevas patologías que se diagnostican hoy en día, muchas de ellas articulares, no se deberá a la suma de la disminución progresiva del campo magnético de la Tierra, denunciada por los investigadores japoneses 13 http://www. madridbio.com/historia.html 29 Kawai Ritake, y la enorme contaminación electromagnética que sufrimos, además del estilo de vida actual que vive nuestra sociedad. En esta línea, ya en 1958, el Dr. Nakawaka acuñó la expresión síndrome de deficiencia de campo magnético, para definir la dolencia de aquellos pacientes que presentan síntomas como rigidez de hombros, espalda y base del cuello, dolor en la parte baja de la espalda, migrañas, vértigos, sensación de pesadez, insomnio, estreñimiento crónico, lasitud general o desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Nakagawa estaba convencido de que tales síntomas se debían a un desequilibrio de los campos magnéticos de los pacientes y de hecho obtenía muy buenos resultados cuando les sometía a tratamiento con imanes. Todas las funciones biológicas, afirmó por su parte el cirujano francés Ornego, son sumamente sensibles a la influencia de los campos magnéticos. Las membranas, las mitocondrias intercelulares, las reacciones enzimáticas, los fosfolípidos, el metabolismo basal. Todo confirma el concepto de que la vida en la Tierra está sumergida en un mar de fuerzas magnéticas y que la persistencia de vida depende de que esas fuerzas permanezcan intactas. El paso siguiente fundamental vino con los trabajos del Dr. Richard Brehringmeier sobre terapias energéticas, terapia polar y la importancia del pH en la salud y, sobre todo, con el descubrimiento por parte del médico cirujano mexicano Isaac Goiz del par biomagnético en 1988, una concepción nueva que supone un paso adelante en lo que hasta ahora se conocía sobre el uso de imanes, su colocación y su relación con el pH.
Y es que con la colocación de los polos positivos y negativo de imanes naturales de una potencia determinada en puntos específicos del organismo interrelacionados entre sí, Goiz ha conseguido aumentar los beneficios de los campos magnéticos en un amplio rango de enfermedades y conseguir resultados contundentes.